Bienvenidos un día más a este ciclo de encuentros online sobre el olivar ecológico andaluz. En esta cuarta sesión, como les decíamos, nuestro secretario general, Diego Granados, hablará con Juan Antonio Caballero sobre el valor ambiental del olivar ecológico, su biodiversidad, su contribución a la mitigación del cambio climático, la lucha contra la erosión, etcétera. Recordarles a todos que este evento tendrá una duración aproximada de unos 30 minutos. Será grabado íntegramente para aquellas personas que deseen verlo una vez finalizado el mismo. Estará disponible en nuestras redes sociales a partir de mañana y todas las personas que lo deseen podrán hacer preguntas a lo largo de la sesión. Las preguntas se dejan en el chat que verán en la caja de abajo y al final de la sesión serán respondidas por los ponentes. Sin más, vamos a iniciar esta cuarta y penúltima sesión sobre el olivar ecológico andaluz visionando un vídeo que hemos realizado para la ocasión. El aceite de oliva, conocido desde la antigüedad como oro líquido. El zumo de la aceituna es desde entonces uno de los pilares fundamentales de la economía andaluza, donde se concentra la mayoría de las almazaras en ecológico de España, con el 46% del total. Los fenicios, el gran pueblo comerciante de la antigüedad mediterránea, llevaron el cultivo del olivo a las costas del sur de la península ibérica, la actual Andalucía, hacia el siglo XI a.C. Pronto, dicha tierra habría de convertirse en una de las principales zonas de producción. El sector del olivar ecológico es uno de los que ha presentado un mayor crecimiento en los últimos años. Según datos oficiales, actualmente hay un total de 209.288 hectáreas en España dedicadas al olivar ecológico. Andalucía es la comunidad autónoma donde se concentra la mayor parte, con 79.760 hectáreas dedicadas a este cultivo. Andalucía es una región aventajada en la lucha contra el cambio climático. Como recoge el informe Producción Ecológica Mediterránea y Cambio Climático, editado por Ecovalia en 2018, el olivar ecológico reduce la huella de carbono en un 100%. Estamos, pues, ante el cultivo que más y mejor contribuye a la lucha contra el cambio climático, el olivar ecológico. Otoño-invierno es la época de recolección de la aceituna ecológica. El momento óptimo es el embero, el instante en el que las aceitunas tienen su máximo nivel de ácidos grasos y aromas en la pulpa de la oliva. La recolección de la aceituna ecológica transforma la vida de nuestros pueblos de octubre a diciembre. El olivar ecológico es una fuente de empleo y desarrollo para muchos pueblos de Andalucía. Andalucía, líder del aceite de oliva ecológico, del oro líquido, una región poderosa en la lucha contra el cambio climático. Buenas tardes a todos y bienvenidos una tarde más a esta charla sobre el olivar ecológico, en la que hoy pues tenemos el gusto de contar con Juan Antonio Caballero. Juan Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Diego. Pues ya vamos por si no me fallan las cuentas, la cuarta charla. La verdad que están teniendo un éxito tremendo porque están siendo lo que pretendíamos, una serie de charlas interesantes enmarcadas dentro de la campaña de promoción de los distintos sectores que en este 30 aniversario de Ecovalia hemos puesto en marcha, campañas que continuarán con otros sectores, pero ahora centrados en el olivar. Y si en las semanas anteriores hablábamos del manejo, hemos hablado también de mercados, hablamos también del valor económico del olivar, pues creo que hoy no podíamos dejar de lado, hablando de olivar ecológico, hablar del medio ambiente. Creemos que es fundamental
del valor que el olivar ecológico tiene en el valor medioambiental, el valor que tiene en la lucha contra el cambio climático. Hemos hablado de erosión, hablamos de biodiversidad y un elemento también fundamental, y no lo olvidemos, la economía circular, en la cual el olivar está más que presente. Y cuando las diseñábamos, pues qué mejor, es decir, no se me ocurría mejor persona para hablar de este tema que nuestro compañero de charla de hoy, que como he dicho en todas, digo, están hechas las charlas en un formato que es lo que pretendemos, es que dos amigos que se encuentran en el olivar, digo, la cafetería de allí de la cooperativa, digo, y hablando de su pasión, que es hablando del olivar, pues ahí hablando de la relación del medio ambiente y el olivar. Y Juan Antonio, hoy, cuando decía dos amigos, es que digo, todos lo han sido también, pero hoy además especialmente porque Juan Antonio además ha sido compañero mío, compañero de esta casa, y estuvimos una temporada los dos juntos en Castilla-La Mancha, recorriéndonos Castilla-La Mancha de punta a punta. Pues Juan Antonio Caballero, estamos hablando que es el presidente de la olivarera Los Pedroches. Él es ingeniero técnico agrícola, máster universitario en proyectos y gestión de industrias agroalimentarias por la Universidad de Córdoba, y arrancó su carrera muy vinculado a su cooperativa, a la olivarera Los Pedroches, a ese gran núcleo de olivar ecológico de Andalucía. Hay varios núcleos, que digo, cualquiera que haga una fotografía del olivar ecológico no puede obviar lo que supone la olivarera de Los Pedroches para el desarrollo del olivar ecológico en Andalucía y en España. Vamos a hablar con propiedad. Y Juan Antonio arrancó su carrera allí, dio un salto y en el 2006 se fue a CAE a trabajar en la certificación, a desarrollar el trabajo de CAE en Castilla-La Mancha, y es donde yo digo que yo fui a rueda suya en esos años, en ese momento. Trabajamos juntos allí y es, vamos, una gratísima experiencia, y además el arranque de una larga amistad también. Y Juan Antonio vuelve en el 2008 a presidir su cooperativa, es decir, a ponerse al frente de la cooperativa donde arrancó profesionalmente, pero donde además de una vinculación también de toda la vida allí en Pozo Blanco. Y desde entonces lleva de presidente en esa cooperativa, además llevándola hacia adelante, sacándola y sobre todo innovando, porque digo, Juan Antonio tiene premio de estudio e investigación en agrosistema del olivar de Coliva 2000, hace en el Núñez de Prado, ponente en un montón de foros y de charlas, experto auditor también en ENAC. Se me acabarían no los calificativos, que también, sino que digo, los puntos y las múltiples colaboraciones que es Juan Antonio, pero además yo lo voy a definir como una mente inquieta. Digo, continuamente anda dándole vueltas, viendo cómo se pueden mejorar los procesos, y ahora veremos también dónde arrancaron las innovaciones, que muchos de los que estoy viendo que nos están siguiendo nos conocen, pero hay muchos que se van a sorprender diciendo, coño, ¿eso lo inventó este hombre? Digo, pues sí, a ver. Y además, digo, colaborador en múltiples foros, y obviamente cuando digo de innovación, digo porque es que su cooperativa se está convirtiendo en un referente también medioambiental, un referente en la economía circular, como ahora veremos. Así que sin más, Juan Antonio, ¿te parece? Vamos a comenzar esta charla, y además hablando del medio ambiente, y empezamos por lo más palpable. Ha salido en el vídeo de introducción que Covalia en el 2018 se marcó como reto de, oye, vamos a ver cómo incide la agricultura ecológica en el cambio climático. Todos suponíamos que tenía un papel destacado, pero oye, entonces la cátedra Ecovalia de producción ecológica lanzó el estudio, y en él, pues la norma general se constató que todos los cultivos en producción ecológica tienen una huella de carbono menor, con lo cual contribuyen mejor a la lucha contra el cambio climático, pero es que el olivar, aunque hemos puesto el 100%, digo, tiene un balance negativo. Con lo cual, el papel del olivar, considero que es destacado. ¿Cuál es la visión tuya, Juan Antonio, sobre este punto? Digo, además tú que lo conoces perfectamente. Bueno,
Bueno, Diego, lo primero, darte las gracias por la presentación, ¿no? Y volver a recordar aquellos tiempos donde empezamos a trabajar juntos, cuando fuimos dos Quijotes y dos Sanchos, ¿no? Con ilusiones y con una capacidad terrenal, porque teníamos el Quijote y el Sancho cada uno dentro de uno, ¿no? Y fue muy bonita aquella experiencia y bueno, al final yo me volví a mi tierra. Y aquí sigo, ¿no? Defendiendo un poco lo que siempre defendí. Ante todo agricultor, ante todo olivarero y de mi olivar familiar, y es donde me he desarrollado, donde sigo aprendiendo de mi olivo, ahora más que antes. Y la mente inquieta pues ha llegado que ya estamos más cerca a veces de la locura y de la incomprensión que de otra cosa. Pero siempre hemos sido así. Los que estamos en el sector y los que hemos estado aquí hemos rozado siempre la incomprensión en muchísimos aspectos y en el tema ambiental, pues una de ellas. ¿Que cómo lo veo? Creo que no debemos de perder mucho tiempo en esta causa porque está claro, ¿no? El tema de olivar no solamente ya en huella de carbono, también en huella hídrica, en temas ambientales, pues supone la simple presencia, el simple manejo de olivar ecológico, porque tenéis que ponerle ese adjetivo. Digamos, no es que luche, es lo que hace que un poco pueda compensar. Y no es contra el cambio climático, ¿no? Cuando veo decir la lucha contra el cambio climático, es la lucha contra nosotros mismos, ¿no? El cambio climático, si se tiene que producir de forma natural, el planeta no va, los árboles van a ser los primeros que se van a adaptar de forma natural, como siempre lo han hecho. Lo que estamos haciendo es una lucha contra nosotros mismos, contra un tema de práctica que va en contra de nosotros, ¿no? Que nos estamos haciendo daño a nosotros y a veces el olivar, en este caso olivar ecológico y sus productos y sus subproductos, que lo veremos ahora, pues nos pueden, digamos, ayudar como una barrera, ¿no? ante el daño que nosotros mismos nos estamos haciendo. Y así lo quiero ver. Y obviamente la huella de carbono en olivar se ha estudiado, de hecho Juan Maluque, ¿no? Que fue de los primeros que empezó a estudiar, yo seguí su estela, la que él empezó a abrir, que hizo muy bien lo que son los estudios de huella de carbono y huella hídrica, dándole una formalidad que no la había, porque cuando hablamos de huella hídrica hay que saber desde dónde hasta dónde se cuenta. Mucha gente se queda en la mitad o menos de la mitad para intentar poner unas cifras que no son, digamos, creíbles. El olivar en sí ya nos ayuda, el olivar ecológico es fundamental y creo que va a ser parte fundamental y actor principal en estos próximos años. Yo cuando hablamos de huella hídrica hay un concepto también que no solamente nos quedemos en la cantidad de agua, sino también en la calidad del agua. Porque al final también una gota de agua que cae en un olivar allí en los Pedroches, digo, se infiltra, va a acuíferos o corre por los arroyos y llega a los pantanos. Y hay un detalle además personal, digo yo, la carrera, estuve en Córdoba poco allí, el agua de Córdoba, el agua del grifo de Córdoba está buena. Y yo siempre lo he dicho también por ahí. El pantano del que se nutre el agua potable de Córdoba, de San Rafael de Navallana, la cuenca y el vaso, viene directamente de los Pedroches. Entonces, el que ese agua esté buena, digo yo, lo asocio muchas veces también a las hectáreas de olivar ecológico, es decir, a que no estamos echando o añadiendo contaminantes, nutrientes, pero digo, en esa faceta de la calidad del agua, no solo en la cantidad, sino también en la calidad del agua, en lo que el no perjudicar el agua que pasa por nuestros olivares. Es una de las penalidades positivas que tenemos. Lo que pasa es que después nadie se acuerda de aguas para arriba. Así lo de los Pedroches nos dejan allí, nadie se acuerda de nosotros, ¿no? Pero bueno, sí es verdad, ¿no? Que una de tantas, también el tema de erosión, el tema de tierra, de escorrentía y el tema también sobre todo de incendios, ¿no? O sea, lo que es el tema de custodia del territorio. Cuando hablamos de biodiversidad, que hablaremos, hay que también contar con la presencia de las personas y hay sitios donde hay que tener más presencia porque así lo requiere. Y el olivar de los Pedroches, el olivar ecológico en general, siempre necesita más presencia y esa cuestión del territorio pues también hay que considerarla como un factor importante, ¿no? O sea, digo, es un concepto que tú has trabajado mucho y te lo he escuchado muchas veces, Juan Antonio, el concepto de custodia del territorio, ¿sabes? Que no deja a mí de sorprenderme o de decir, digo, por entenderlo bien con una concepción global también del manejo que se hace, ¿no?
Es que ahora lo veremos. La custodia no es propiedad, ¿eh? No es exactamente la propiedad en sí, sino, digamos, también el tener ese manejo y ese concepto de cuidar lo que hay y ese mantenimiento, ¿no? En los sitios que son frágiles, como los Pedroches, la Sierra de los Pedroches es un terreno, digamos que hostil para lo que es desarrollar la agricultura, ¿no? Con unas pendientes, los que conocéis esta zona, que seréis muchos, pero he visto también que hay gente que están del charco para allá, digamos que están muy lejos, pues la Sierra de los Pedroches está en plena sierra, ¿no? En plena Sierra Morena, con unas pendientes muy fuertes. Aquí decimos que las culebras se nos caen de espaldas, donde no se puede entrar en la mayoría de sitios lo que es una maquinaria de tractores, hay que hacerlo casi todo a mano, y entonces se necesita la presencia, ¿no? La presencia de agricultores, de pastores, de gente que esté ahí, ¿no? Y eso es importante, que la sierra esté viva, ¿no? Digo, interesante concepto por eso. Y enlazando con todo, y además viendo un poco al concepto que hablamos, que digo, no solamente hablamos de cambio climático, hemos hablado de agua, es decir, de todo, pero también un concepto importantísimo, porque va ligado, y es la economía circular. Porque al final por aquí no podemos pasar dejando rastros ni huellas, sino porque además consideramos que, digo, si analizamos economía y circular, estamos tirando el dinero, ¿sabes? Porque nos llevamos una parte, pero estamos dejando los demás, aparte de evitar, digo, estaríamos tirando el dinero fuera. Y en la olivarera, digo, para mí, y ahora digo, lo cuentas tú también para que no tenga claro, sois un referente en economía circular. Y empezasteis con el compostaje, es decir, algo tan discutido que además genera una polémica tremenda que no la termino de entender, la podemos hablar también, digo, con el tema del compostaje, una guerra entre agricultura y medio ambiente absurda, pero vosotros fuisteis pioneros, pues digo, cuéntanos o cuéntales un poco a quienes nos están viendo la aventura vuestra con el compostaje. Sí, claro, es un tema. Intentaré hablar un poquito más alto porque no sé si se me oye bien y había un compañero que tenía problemas en escucharme. Intentaré hablar también más lento por si la pasión me hace que me acelere, ¿no? Empezaríamos casi que antes, cuando hablaba de la trampa Ulipe, ¿no? O sea, cuando ya empieza un poco a ese concepto de reutilizar o el concepto de decir, de crear herramientas, de que la tenemos a nuestra disposición cercana y que nos pueden ser útiles, ¿no? Después vino con el tema del compostaje. No fuimos pioneros, el pionero fue Álvaro Sánchez, que fue en Génave, pero vamos, yo estuve también con él y empezamos a trabajar cuando éramos los técnicos irreverentes, aquella jornada de técnicos en cooperativas de ecológicos que teníamos más desparpajo que otra cosa, es la I+D, que yo siempre he desarrollado, imaginación y desparpajo, en la que siempre he creído. Y con ese I+D pues nos enfrentamos a valorizar el compost. No voy a descubrir ahora un poco todo lo que supone, ¿no? Pero está claro, tener lo que es ese subproducto, pero yo le doy siempre un poco romanticón, un ambiente romanticón. Si nosotros traemos de la aceituna lo que es el aceite, que no deben de ser componentes de carbono, hidrógeno y oxígeno, dobles, triples, enlaces de ácidos grasos, donde están los nutrientes, no están ahí, no están en el aceite, no traemos ese aceite. El aceite simplemente es aire y agua, el arte que le dan los olivos, ¿no? Pero están los componentes, digamos, necesarios que se necesitó, que la aceituna, el árbol necesitó para generarlo, están en lo que es la pulpa, en lo que es el orujo. Y eso es lo que nosotros intentamos devolverle al campo, ¿no? Y hacer esas extracciones simplemente de lo que es del aceite, incluso del hueso, que es prácticamente carbono, que viene del aire, pero lo que son los nutrientes, devolverlos con materia orgánica, ¿no? Y ese era el concepto. El concepto era porque necesitábamos materia orgánica. El segundo concepto era porque nosotros estamos en una zona periférica y donde el transporte del orujo, que con un 70% de humedad, pues transportamos más agua y ya es más caro de lo que a nosotros nos reportaba lo que es el valor, ¿no? de la extracción que le sacaban del orujo. Yo decía hace 10 años que llegaría el momento donde descargar no iba a costar el dinero. Y eso ya se está viendo ahora. Hay muchas empresas que para que le recojan el subproducto tienen que pagar. Nosotros hemos convertido eso en otro contexto.
Y después, obviamente, nosotros lo aplicamos en el concepto ambiental de Piralde. Pero hay otro concepto que es también el del empleo de aquí, el social y de la cooperativa, que es intentar también buscar zonas de trabajo, parte de trabajo a lo que son a personas que puedan ser cualificadas y que vamos a necesitar en la cooperativa. Y son actividades que son, al fin y al cabo, son actividades económicas. Yo siempre digo que el compost no te va a salvar una liquidación. Nosotros vivimos de vender aceite, pero sí te va a hacer un complemento perfecto, tanto en imagen, social y medioambiental. Hemos participado también en proyectos de este tipo, con proyectos de grupo operativo a nivel de Andalucía, también con restos ganaderos, y estamos muy involucrados en eso. Y yo siempre hablo, Diego, de economía esférica, y te digo por qué. Porque la economía circular está vista en dos planos, siempre lo vemos por ahí, en las pegatinas, el circulito. Pero que es que en el olivar ecológico andaluz no vale dos dimensiones, hay muchas más dimensiones. Está, como ya decía, la dimensión social, llámale custodia del territorio, llámale también lo que es el tema ambiental, llámale el tema económico, llámale el tema energético también, de lo que se está, digamos, evitando, llámale huella de carbono, de llevar ese lujo fuera. Y eso no es solamente en una línea circular, eso es una esfera. Por eso, en el olivar ecológico, digo con toda razón que las dos dimensiones se quedan cortas y se tendría que hablar de economía esférica. Y hablaría también de la cuarta dimensión, que es el tiempo. En todos los procesos, como en este de compostaje, estamos acostumbrados a una inmediatez muy fuerte en los tiempos, todo es inmediato, pero el compost necesita su tiempo. Y así los procesos también que se han hecho en el tema de olivar ecológico, como cuando una reconversión a ecológico o cuando son los tratos que se hacen, necesitan ese tiempo y hay que tenerlo en cuenta como proceso. Y ya me pongo del todo romántico, el quinta dimensión. Y la quinta dimensión está en las personas, en el corazón. Y ahí donde también el olivar ecológico andaluz es potentísimo, en el tipo de personas que hay. No recuerdo por ahí personas que diga, jope, que tío con mal bajío, como decimos aquí en mi pueblo, ¿no? En temas de olivar ecológico, ¿no? Toda la gente y de hecho en el sector del olivar hemos sido más compañeros de abrir camino, cada uno como tanto en mercado como en conocimiento, siempre nos hemos estado apoyando uno a otro, siempre hemos sido amigos y el concepto, digamos, de esa quinta dimensión que es el cariño o el amor que le puede poner las personas, eso también está ahí, ¿no? Por eso te digo de que economía circular, muy bien, porque está de moda, se la ha llamado de muchas formas, se le seguirá llamando de otras, pero creo que tenemos que trascender un poquito también lo que son los conceptos que hacemos aquí. Pues me vas a permitir que te copie el concepto que lo use porque la verdad que me ha encantado y no te falta ni un ápice de razón en ninguno de las vertientes o variantes que estaba. Además que estaba viendo una aceituna, no es una esfera, pero digo que a fin de cuentas te digo, lo puedes representar bien, porque con el ejemplo del compost, pues, digo, algo que antes era un problema, que siendo un problema, lo convertimos no solamente, como tú dices, no te va a salvar la liquidación, no te va a salvar las cuentas, pero al final son complementos que van sumando y te va quitando problemas del medio. Y eso suma alto. Sí, pero hay más cosas, digo, y abundaría, ¿no? En el tema, por el tema de esfera. Menos mal que ha dicho una aceituna, creía que iba a decir mi cabeza, por la esfera, ¿no? Bueno, digo, esto es lo mismo se expira en otra cosa. Es también porque, mira, en los mercados y sobre todo la relación que tenemos con los clientes, o sea, porque te dicen, ¿y esto por qué lo haces, no? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué te complica? ¿Y por qué te metes en tantos líos, en todos los sacos, no? Porque lo fácil es llevarlo al tejar, o llevarlo a la orujera, lo fácil es quitar, ¿no? Pero sí es verdad que con todo este tipo de cosas, lo que hacemos, como decía el Zorro en El Principito, en esa discusión tan maravillosa que tuvieron, que lo recomiendo siempre, es el tema de generar lazos, generar vínculos, ¿no? Generar vínculos con tus clientes, con la gente que está más allá, porque la gente cada vez va a demandar esto más. Esto, hay modas, ¿no? El tema de economía circular, te digo que se inventa el nombre muchas veces, se le va cambiando antes a reciclar, reutilizar, cada vez más complejo, pero en esa complejidad está porque también está lo que es el deseo del consumidor de que cada vez tiende más por este tipo de conceptos.
Y ahí nosotros siempre, el olivar ecológico andaluz ha sido pionero en todo este tipo de conceptos, en desarrollar todas estas puntas de lanza que van mucho más allá, ¿no? Y digo, siguiendo con esto, digo, eh, a los que nos están viendo, le digo que con quien estamos hablando hoy, mi amigo Juan Antonio, y se lo he dicho antes cuando empezar, digo, es una persona inquieta, no digo una mente inquieta. Digo, bueno, el término que hemos usado también es, digo, es un enrea, ¿sabes? Digo, pero bueno, digo, demasiado coloquial, diría entre nosotros, pero hablando aquí, digo, es una mente inquieta. Entonces, habrán visto lo que estamos hablando de ya no solo de ir más allá, que no me circula economía esférica o algo, digo, entonces, decía antes, y lo has mencionado tú, que digo, muchos se van a sorprender cuando vean que digo, claro, no sé si recuerda, digo, una botella de plástico con unos agujeros, una trampa para luchar contra la mosca del olivo, es decir, lo que hablaba de imaginación y desparpajo, es decir, con los recursos que se tenían y los conocimientos que se tenían por aquel entonces, pues este señor, su cooperativa, puso en marcha la trampa Olipe, que ha sido la herramienta que se ha tenido y se tiene, porque ya se ha mejorado también mucho, pero que se ha tenido durante mucho tiempo para la lucha contra la mosca del olivo. Y eso es de darle vueltas a la cabeza de viendo con lo que tengo cómo puedo solucionar los problemas. Y en esto también, digo, hemos pasado por la brujera, pero es que ahora está metido en una aventura también que yo cuando la leí, ya era, digo, rizar el rizo que ya me dejó, digo, wow, y digo, madre mía, pero qué cosa más interesante. Y es el proyecto Go Oliva. Correcto, correcto. Cuéntanos un poco, porque yo creo que más de uno de los que nos está viendo pues, se va a quedar igual de sorprendido que me quedé yo la primera vez. Bueno, si te lo contaba, ¿no? Y todo viene porque, bueno, son por relaciones, ¿no? El tema viene que para que la relación que teníamos con AIMPLAS, un centro tecnológico del plástico, que venía de los estudios que hicimos con la trampa Olipe, pues tenemos la relación y decían, oye, Juan Antonio, estamos pensando porque se está moviendo por aquí el tema de utilizar materiales ellos les llaman residuos todavía, residuos de la agricultura y cuando me dijo, ¿qué queréis? Me voy para allá, ¿no? Y entonces pues vimos la opción que había de que el hueso de aceituna triturado se podía utilizar como carga para hacer componentes plásticos, ¿no? Entonces pues desarrollamos el proyecto Go Oliva, que es desarrollar esos componentes plásticos digamos, utilizando de carga el hueso, ¿no? Entonces lo solicitamos a un proyecto nacional de grupo operativo y nos lo concedieron y bueno, estamos trabajando en eso. Ya estamos en la segunda anualidad. Estamos muy contentos porque digamos que el hueso de aceituna se comporta, hay que machacarlo, tiene su proceso y tiene complicado, ¿no? Esto no es fácil, ¿no? Pero sí digamos que puede abrirnos otra puerta a una reutilización o a un alargar el ciclo de vida, ¿no? Que es lo que como a mí me gusta hablarlo, ¿no? El hueso de la aceituna se saca del orujo, la almazara normalmente se deshuesa y se utiliza como caldera de biomasa, como combustible, y bien, ¿vale? Me parece bien, pero yo quería darle otro enfoque. Yo digo quemarlo siempre, aunque quemar siempre el concepto de transformación, que también es muy bonito y es muy útil, pero ¿por qué no le damos alargamos la vida, ¿no? a este subproducto? Y en ello estamos. Y hoy me han mandado pruebas de tarrina, de cuestiones, de cómo está el material, cómo se comporta. Y lo bueno que decía sobre Juan Antonio, con la mayoría de materiales tenemos que utilizar coadyuvantes, historia además de los plastificantes, bueno, y con el hueso basta. O sea, que va a ser un plastificante orgánico, biodegradable, junto con el hueso de la aceituna. Y con eso queremos hacer pues componentes plásticos que puedan ser, ¿no? Como útiles, como un plato de plástico, de hueso, una cuchara, tenedores, de este tipo que puedan ser materiales. Y que eso al final no vaya al contenedor amarillo, sino que vaya al marrón de orgánico y se pueda también compostar y pueda seguir un proceso natural, ¿no? Y en ello estamos, ¿no? También con las hojas, también estamos haciendo proyectos con diferentes amigos que tenemos, proyectos personales, y es intentar siempre darle vueltas, ¿no? Y valorizar, ¿no? Y si en un futuro, ya te lo comenté, nos dan un proyecto como presentado, un proyecto Horizonte 2020, que se llama Circolide, o sea, ya te lo dice,
pues el concepto de reutilización y demás de sus productos y de investigación, pues va a tomar una envergadura muchísimo más fuerte. Y nosotros ahí pues participaremos poniendo las condiciones necesarias para que los investigadores trabajen y podamos aprender, ¿no? Y obviamente también ha sido, creo que un matiz que siempre hemos tenido Olivareros Pedroches. Y aquí, pues como buen cordobés, ¿no? Uno de Abderramán III, cuando entró el califato decía que una de las bases de la sabiduría era compartirla. O sea, decía exactamente que él pagaba el impuesto por la sabiduría, que es compartirla. Entonces, desde Olivareros Pedroches pagamos nuestro impuesto de conocimiento, que no es más que compartirlo, ¿no? Y la verdad que será también bonito si nos lo dan, pues también trabajar en esto que estamos hablando, pero llevamos más todavía. Madre mía. Ahí el poco que me queda, yo creo que lo perderé y ya. Hombre, cuando yo te decía que iba, todavía tenías, me digo, pero vamos, pero daros, digo, es tremendo, digo, la de campus, digo, que hemos tocado en este rato que llevamos de conversación y no hemos hablado de aceite. Es decir, hemos hablado de todo lo que está alrededor todo el rato de lo que es el proceso productivo en el olivar, pero no nos hemos centrado en el aceite y además también me quedo con un detalle que es que el concepto puede ser, precioso, es decir, el hueso de aceituna que está dentro de la aceituna, al final imaginaros que algún día con la evolución acabe envolviendo al aceite y se convierta en la botella de la cual vaya el aceite. Digo, la revolución es tremenda. Ese es mi objetivo que yo empecé a desarrollar desde primera hora. O sea, cuando empezamos a hablar de plástico, obviamente yo no pensaba en plástico, en platos. Pensaba en hacer una botella donde poder meter mi aceite y esa botella fuese prácticamente del hueso de la aceituna. Ese es mi sueño, por así decirlo. Es complicado porque hay que hacer mucha historia analítica, de migraciones. Eso tiene más lío de lo que nos creemos. Pero estamos en ese camino y para que ese camino algún día lleguemos, algún día se tuvo que haber empezado, ¿no? Y se tira por ahí. De todas formas, Diego, lo que está hablando del tema de aceite, efectivamente no estamos hablando de aceite. Nosotros vendemos aceite porque es el oro líquido y es lo que nuestra parte esencial. Pero en temas de ecológico, en temas de que los consumidores cada vez están consumiendo más ecológico porque cada vez tienen su nivel de expectativas medioambientales son cada vez mayores. Y pienso de que en el sector ecológico pues también tenemos que tirar por estos caminos y reforzarnos en ellos. ¿Por qué digo esto? Porque lo que me estoy dando cuenta cuando vas por ahí o los clientes es que cada vez te piden más lo que hay detrás, ¿no? No solamente va el aceite, bueno, hay obviamente mercados que son los grandes que te compran tanto y vamos a vender y bien, ¿no? Pero los clientes que de verdad un poco cada vez están más y solo de calidad, te quieren saber quién está detrás. Yo estoy recibiendo también por el concepto de biodinámica, que también hace ya 7 años empecé a hacer yo agricultura biodinámica, ahora tenemos un grupo de agricultores biodinámicos y hemos recibido auditorías éticas, de conceptos éticos y medioambientales, ¿no? Y éticos van en relación con el tema de relación laboral, qué tipo de relación con los trabajadores, o sea, a la gente le preocupa, ¿no? Le preocupa cada vez más esos aspectos. Y hay que estar preparados también, porque eso es un poco también la corriente que puede venir. Al final digo, llevamos el concepto esférico también a la producción, es decir, no solo en un plano, sino que digo que en varias dimensiones. Creo que lo ha definido eso perfectamente. Y la verdad que digo, estamos aquí charlando a gustísimo y encarrilando un poco el tema también, un punto importante que no podemos dejar atrás y es la biodiversidad. Enlaza con ese concepto esférico también, porque al final, yo lo digo también, los Pedroches, la comarca se conoce mucho por, el bosque humanizado que se habla de la dehesa, pero es que hay otro bosque humano casi tan importante como el de la dehesa, que son los olivares en los Pedroches, ¿eh? Que además, esa sí que es una olivicultura heroica también muchas veces, esos olivares luneros en esas pendientes, como tú dices, que las culebras se caen de espaldas.
digo, es tremenda. Y cómo esas hectáreas y hectáreas de bosque, porque no deja de ser un bosque, obviamente influyen en la biodiversidad de una comarca, la biodiversidad general, pues digo, por el hecho de estar en ecológico, Juan Antonio. Hombre, ¿verdad? Cuando hablamos de esfera, la esfera no está vacía por dentro. Si hay algo que en temas de agricultura ecológica y en temas de agricultura, yo también lo llevo a agricultura general, lo que pasa es que algunas más o menos niveles es vamos, lo que es el concepto de biodiversidad. O sea, un olivar ecológico sin biodiversidad no se entiende, ¿no? Que es el concepto de vida que hay dentro del campo, ¿no? La cantidad de insectos, pero no, bueno, nosotros cuando estudiamos con Mercedes Campos del CSIC de Granada, ¿no? Lo que es los conceptos de biodiversidad, me acuerdo todavía a una de las personas que Julio Sánchez, o ahora está en la Universidad de California, ¿no? Y estuvo por aquí en la Universidad de Córdoba, y cómo era ir con Primavera cogiendo un cazamariposa y meterlo en una lupa y ver lo que había allí, ¿no? Era impresionante lo que tenemos en nuestros campos en temas de flora, de fauna, de microorganismos en el suelo, de lo que es la riqueza que hay. Si nosotros no somos capaces de guardar ese patrimonio de vida, el patrimonio de vida que tenemos en nuestros olivares, la acera se te cae, no la vas a tener, se te deslía, ¿no? Entonces sería una esfera, pero sería un ovillo o algo, pero algo raro. Pero lo que está claro es que el concepto de biodiversidad es lo que tenemos que mantener y es lo que te va a generar lo que es vida. Si la vida te genera vida, esto es un concepto biodinámico, pero se aplica también a ecología. Si nosotros tenemos que poner las condiciones para que se desarrolle esa vida, o intentar, que es lo que volvamos al principio, ¿no? O intentar de que no hagamos unas prácticas de que lo que vayamos en contra de esa vida. Si nosotros vamos a favor de vida, pues el cambio climático pues será el que tenga que ser por las condiciones de que la Tierra ha pasado cambios climáticos a lo largo de su historia. Lo seguirá pasando y no estaremos aquí nosotros, por lo menos en esta vida, para verlo. Pero sí por lo menos nos va a dar lo que es que esta vida sea más saludable, la que tenemos aquí, qué duda cabe, ¿no? No, porque al final... Disculparme, Diego, Juan Antonio, está súper interesante la charla. Ya vamos pasándonos del tiempo, pero ¿hay alguna pregunta que contestar? José Antonio Lara pregunta si creen que el futuro y la rentabilidad del olivar tradicional dependiente pasa por convertirlo completamente en ecológico. Aquí hay que diferenciar entre olivar dependiente y olivar de sierra. Me explico. Olivar dependiente, en las campiñas también hay pendientes, ¿no? Y son otro tipo de suelo y otro tipo de cultura y otro tipo de cuestiones, ¿no? El olivar de sierra es una opción. A ver, en estas cosas no es decir que sea más o menos rentable. La gente siempre dice a cuánto vende el aceite ecológico, ¿no? Cuando el aceite estaba barato, todo el mundo se preocupa por el aceite ecológico y te pregunta muchísimo, ¿no? Los compañeros, nosotros estamos en Almazara de la Subbética y vienen los compañeros y te dicen, ¿cuánto más? Y dice, un 20, un 60, 70, 80 céntimos más que el aceite convencional. Pues la gente se le pone la oreja y dice, esta es la solución. Pero cuando el aceite está caro, pues obviamente pues se olvidan del tema, ¿no? Porque a veces no es el cambio en sí, sino es el cambio de mentalidad cultural, mentalidad en muchos aspectos. La agricultura ecológica es una opción y esa opción en olivares de montaña pues tiene más dificultades, obviamente, que en un olivar de campiña. Tenemos este tipo de cuestiones que hemos estado hablando que te pueden abrir otras herramientas para poder defenderlo mejor. Pues sí, pues seguramente sí. Si no haces olivar ecológico y haces aceite convencional, pues seguirá uno como tanto y va a competir con los superintensivos normales. Si hace ecológico, pues va a tener otra herramienta. Muchas gracias a los dos. De momento no hay ninguna pregunta más, pero si os parece, últimos 5 minutos para ir concluyendo a modo de resumen. Ajá. De resumen que digo que lo hemos tocado, me quedo otra vez con el concepto esfera, es decir, de haberle dado, me ha gustado mucho Juan Antonio, digo, porque
Lo recoge todo completamente y es verdad porque además no entre relación. Cuando hablamos de biodiversidad también, lo he contado, como digo, cuando recorríamos La Mancha también y hablábamos en muchas cooperativas a estas horas, muchas tardes, por ahí a la hora de contarlo, digo, oye, es que aquí un olivar no es sota, caballo, rey. Con esto no es que sea un mundo complicado, sino que al final hay muchos factores y muchas relaciones que conviene conocerlos, conviene saber cómo juegan para saber también cuáles te benefician o cuáles no te pueden beneficiar tanto y cómo actúan unos entre otros. Que no deja de ser eso al final una esfera o un nudo gordiano. Y ya si lo extendemos no solamente, digo, salimos del campo, sino que ahora metemos la almazara, metemos dónde está ubicada, metemos todos esos conceptos, digo, a mí me ha parecido un concepto de, oye, ya que quedan 5 minutos que sea a modo resumen, yo te voy a lanzar también una pregunta, digo, con esto digo, ¿cómo ves la nueva PAC? O el Pacto Verde, digo, como Bueno, que... lo primero que te diría es decir que lo que has dicho, lo has dicho así de pasada y lo remarco porque me parece muy interesante. Lo que es el tema, a veces en el campo, en el olivar, también en el olivar ecológico, tendemos a ver las cosas aisladas, ¿no? O cualquier cultivo. O sea, tú siempre que ibas a cualquier sitio, el ABC de agricultura ecológica, restaurar la biodiversidad. Y la gente entiende en poner plantitas en los setos y demás, ¿no? Entonces se pone, bueno, es que tengo biodiversidad porque tengo tantas plantas, ¿no? Y las vemos muchas veces de forma aislada. Y lo que tú has dicho es fundamental, hay que ponerlas, pero es la relación que hay entre las formas de vida que hay en esa finca, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer. En el tema de la PAC, a ver, la PAC, digamos que lo que estamos en la sierra la estamos viendo bien como está saliendo, ¿no? Porque qué duda cabe. El tema de que haya una tarifa fija para todos iguales y por fin seamos todos iguales, porque hay una discriminación muy negativa entre ciertas zonas. O sea, yo no puedo entender cómo todavía gente le pagan 1.000 y pico euros por una hectárea de olivar, mientras que otra por parte nos pagan 200, ¿no? Simplemente por los mismos métodos, cuando hacemos más trabajo, más externalidades positivas, más esto. Lo otro, lo único que hacían era que producían más aceite hace muchos años y obviamente tienen esos derechos, ¿no? que me parece mentira. El tema de derechos es porque ahora parece ser que nosotros le queremos quitar el dinero a nadie. Eso es de los impuestos de los europeos y ellos deciden a quién tiene que ir, ¿no? Y me parece muy bien que haya una tarifa plana y que a partir de ahí se vayan poniendo niveles en base a estos esquemas. O sea, si tú tienes un esquema, digamos que vaya en cuestión de todo esto que hemos estado hablando, que tú tengas, porque tú provocas más externalidades positivas, pues que tú recibas una compensación más que ayuda, que siempre es el término que a nosotros nos ha gustado hablar, de compensación, no de una subvención que te dan simplemente por ser agricultor, sino por las acciones que tú estás haciendo, ¿no? Va bien, y si somos partidarios de esa tarifa plana a partir de base de los ecoesquemas, ¿no? Ya. Digo, te la había lanzado digo, porque con el concepto, como estamos hablando, digo, ¿qué tiene que ver la PAC con el medio ambiente? Obviamente esta PAC viene más verde, viene más ligada, va aprovechando, le iba a Pero lanzar. también venía antes verde con el greening y el greening que era verde, ¿no? Entonces, pues no te quitas. Y dentro de esos esquemas, yo metería en el primer pilar, metería la producción ecológica del tirón. O sea, metería que para hacer agricultura ecológica fuese un ecosistema potente, mucho mejor dotado de lo que está ahora, y puesto desde ese primer pilar que fuese inamovible y que fuese independiente de las decisiones de la consejería en cualquier momento. Y así nos quitaríamos las penas que hemos pasado muchas veces, que nos hemos tirado 2 y 3 años sin cobrar un duro, y decían que lo de los pedroches, cuando no hubiese ayuda, se quitaba todo el mundo de ecológico. Pues nadie se quita de ecológico, hemos sido todavía, más Lo todavía, que pasa, y va por ahí. digo, no, perdón, ahí discrepo contigo porque la teoría sí sería buena que estuviera en el primer pilar si la agricultura ecológica estuviera claramente diferenciada y reconocida y no puesta al nivel de los otros. Pero claro, con la arquitectura que hay hoy en día ahora mismo planteada, estamos hablando que poner la agricultura ecológica al mismo nivel que el resto de los ecosquemas que te hablan de, oye, de picar los cultivos leñosos, de aplicar un plan de abonado o algo, cuando la agricultura ecológica los cumple todos,
es como que dicen, ¿me va a pagar usted lo mismo cumpliendo 7? Le tendría que pagar usted lo de los 7, por lo menos, es decir, multiplicar lo que cobra cada uno, pero yo por 7 porque yo lo cumplo 7 veces. Entonces, el planteamiento, y te digo, y en eso, claro, digo, desde Govalia lo estamos moviendo y defendiendo porque lo analizado por atrás, por adelante, y con los datos que hay hoy, digo, la agricultura ecológica donde mejor está es en el segundo pilar, bien dotada, ¿vale? Digo, que es como todo, bien dotada, y compatible con los ecoesquemas del primer pilar. Es decir, un olivar de sierra cumple 5 de los 9. Oye, pues déjeme usted acceder a esos 5 de los 9 que lo cumplo notablemente, pero mantenga ahí. Y sobre todo porque para llegar a ese 25% que marca la Comisión Europea de Superficie, Agricultura Ecológica en 2030, es importante que el sector nuestro esté bien apoyado, tanto los que ya están, para que se mantengan, que como tú dices también, que al final también hay otros 1000 conceptos más que dice, oye, si quita las ayudas, la gente no se termina saliendo porque es un diferencial, porque ya es un manejo, porque le he cogido, pero obviamente tiene que tener un respaldo fuerte por esas compensaciones para que el agua de Córdoba siga estando buena, como hablábamos antes. Y por supuesto, porque hay que meter, en España necesitamos 4 millones de hectáreas, ¿no? Y para llegar a esos 4 millones de hectáreas más hacen falta hay potencia. Entonces te digo que ahí, en esto, ustedes verán también que no coincidimos en todo, en algunas cosas también digo, tenemos ahí, pero ojo en eso. Es como tú dices, es arquitectura, es donde se ponen las piedras, ¿sabes? Y creo que había no sé si hay una pregunta más o algo, Roberto. Una pregunta más, muy rápidamente. ¿Están los pedroches preparados para el reto generacional y hay diferencia entre el sector eco y convencional? El reto general, pues como en todos sitios, yo creo. Efectivamente. Estamos haciendo con el grupo de desarrollo aquí un montón de actividades con el tema del relevo generacional. Tenemos la suerte de que se está incorporando gente joven muy buena, con unas pretensiones y con unas mentalidades muy buenas. El consejo rector que tengo ahora, creo que yo soy casi el segundo o el tercero más viejo. O sea, con gente joven para que tiren para adelante. Pero sí es verdad de que vamos a tener que cambiar ciertos conceptos del tema de servicios, vamos a tener que adaptarnos a que no todo el mundo está dispuesto. Esto viene muy relacionado también con temas, pues me voy a alargar a lo mejor mucho, pero lo digo rápido, a ver si soy capaz de hacerlo, ¿no? Con el tema de formación, ¿no? O sea, había una FP agraria que yo luché desde aquí, vamos, yo, Olipe, pues cuando digo yo soy Olipe, para generar lo que es el concepto de meter en la formación lo que es el concepto agrario. El concepto agrario siempre ha sido la autoestima, que siempre hemos hablado aquí, esa falta de autoestima que si vale, a ver, para la gente del campo hay que saber, es que hay que estar formado, es que necesita el concepto y no saber, bueno, sí, saber, no tener conocimiento, no exactamente tener conocimiento, tener sabiduría. Y eso se atiende aquí. Cuando se aborden el tema de que la gente del campo esté bien considerada y por esa sabiduría innata y por esa capacidad que puede de regenerar y como sector esencial en nuestra sociedad, el relevo generacional se verá un poquito más mermado. En esa cosa hay que luchar, hay que llamar a los jóvenes de que esto es tan digno como cualquier otro empleo. Estupendo. Robert, ¿hay más? No hay más preguntas. Vale. Pues Juan Antonio, como Diego, tú me decías antes de empezar, digo, con esto tenemos para toda la noche, pero el problema es que tenemos que ir terminando, pero sí que es cierto que da para conversaciones de estas largas que tenemos los dos de horas, ¿sabes? Para estar con esta cuestión y a ver cuándo además la podemos hacer presencialmente o un evento de estos. Pues yo sin más agradecer a todos los que han estado durante 50 minutos atentísimos ahí, que no nos falta nadie, atentos a esta charla. Agradecerle la presencia en la misma, agradecerte a ti, Juan Antonio, que
que desde el día que te llamé te dijiste cuenta conmigo el minuto 2 y el rato que hemos estado aquí, digo, y la sabiduría que nos has trasladado y conceptos, como digo, me quedo con el concepto de economía esférica, ¿vale? No lo voy a repetir. Y al resto pues los emplazo en la próxima charla y última, que será la semana que viene, con Álvaro Lavarría de Olioestepa, donde seguiremos hablando también de olivar, para al final haber conseguido también lo que hemos tratado con todos, de hacer esa esfera sobre el olivar y haberlo visto desde todos los puntos de vista, ¿no? Por eso, muchísimas gracias a todos y un saludo y buenas noches.